A continuación, tiempos de resistencia. ¿Cómo están? Buenas tardes. Pasaron muchas cosas esta semana. Están pasando, no me refiero a la guerra en Irán, el Golfo Pérsico, me refiero acá en Argentina. Muchas cosas que son bastante llamativas. ¿Cuántas veces se puede haber reunido Paolo Roca con Macri? Un montón. Se conocen desde hace años, se conocía con el padre de Macri, Paolo Roca. Esta semana dicen que se reunieron, como si fuera la primera vez, y que Paolo Roca le pidió a Macri que reflote otra vez el PRO porque hace falta un sector de derecha racional, con lo cual está diciendo obviamente algo que todos sabemos, ¿no? Que el gobierno es irracional. Entonces, acá no habría ninguna discusión. Y después dejaron trascender quiénes estuvieron en la reunión, cómo lo hicieron. Hay una intención de empezar a posicionar a determinados candidatos y empezar a buscar el relevo de Javier Milei, que hace agua por todos lados. Además, Nicolás Massot se reunió con Jorge Brito, un hombre que, si usted no se acuerda, a través de su papá, que ya falleció, y del Banco Macro, era el principal sponsor de Sergio Massa. Porque lo quieren tentar para que sea candidato del peronismo. Y parece que Brito dijo que sí. Acá cualquiera agarra cualquier cosa, ¿no? Es decir, dijo que sí como si fuera tan fácil. Al mismo tiempo, Macri habló como él no se tiene fe, y parece que no quiere que alguien le haga sombra, por eso todavía con Vidal no habló, se reunió con Melconian y con Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre y Mercado Pago, uno de los unicornios que hay acá en Argentina, le llaman así a estas grandes ideas, que se llena de plata con la suya y con la mía y con la de todos nosotros, eximido por Milei de impuestos por más de $100 millones por año. Y aparentemente Melconian le dijo que sí, que él estaba dispuesto a ir de candidato. Sería un economista contra otro economista como Javier Milei. Y además, como si esto fuera poco, decían en casa cuando caía una visita inesperada, llegó al país Dante Gebel, un hombre al que mucha gente los indica como vinculado a la Central de Inteligencia de Estados Unidos, a la CIA. Un hombre que es argentino, pero que se fue ya hace muchos años, creo que como 20 más o menos, a vivir a Estados Unidos, vive en Miami. Y que dicen que él dice que no es pastor, aunque es pastor, niega que sea pastor, dice que es más que pastor, que es artista, que es conferencista, que es no sé. Lo que sí es un encantador de serpientes. Siguen sumando a la lista de candidatos para el reemplazo de Javier Milei y sobre todo para empezar a ponerse enfrente de el único candidato que hay hasta ahora, que es Axel Kicillof. Pareciera ser, esto lo dicen los periodistas que transitan la Casa de Gobierno, que el Círculo Rojo está bastante preocupado por la marcha del gobierno. Además están hartos de que a un tipo como Paolo Roca, el que recién mencionábamos, se reunió con Macri, este inefable presidente que tenemos lo llame Don Chatarrín, y que se burle también de Madanes, el dueño de Aluar y de Fate, en fin. ¿Qué pasa? ¿Están viendo que se acaba Milei? Pero no que se acaba para el 2027, porque están todos muy apurados. ¿Están viendo que se acaba antes Milei? ¿Y qué pasa con Patricia Bullrich? Porque hasta ahora se decía que el recambio natural era Patricia Bullrich, que estaba mejor en imagen que él. Bueno, ayer conocimos una encuesta de Roberto Bachman, el titular de la consultora CEOP, una encuesta de imagen que es bastante llamativa, porque Milei está en el puesto 1, 2, 3, 4, 5, sexto puesto en imagen positiva. Hasta hace 3-4 meses lideraba la imagen positiva en todas las encuestas. Ahora no es esta, en todas está mal, en todas cayó, en todas está entre un 30 y 35%, lo cual es un desastre, con un nivel de desaprobación de más del 60%. 2/3 de los argentinos lo están reprobando. Y esa encuesta de Bachman, en la cual hay que decir también, hay que admitir, todos los personajes políticos tienen más imagen negativa que positiva, la lidera Axel Kicillof, con 47,7% y 50,7% de imagen negativa. Tiene 3% de diferencial negativo, es el mejor diferencial de todos los que encuestaron. Y segundo, acá hay otra sorpresa, está Juan Grabois, con un 45,1%, menos de 2 puntos y monedas menos que Kicillof, aunque con un puntito más de
imagen negativa, 51,3, 45,1 positiva y 51,3. Y tercera, otra sorpresa en esta encuesta de Bachmann. Le digo, Bachmann es un tipo cercano al peronismo, pero las encuestas que él publica son bastante certeras, no publica tonterías. Tercera, para sorpresa de mucha gente, Miriam Bregman. Acá hay que hacer una salvedad de que estamos hablando de imagen y no de intención de voto, pero no importa. Miriam Bregman, recuerde que le dije Axel 47, Grabois 45, Miriam Bregman 43,4. Con una imagen negativa de 50,2. Es la que menos imagen negativa tiene, pese a que después en el diferencial tiene más diferencial negativo que Kicillof y que Grabois, pues está tercera. ¿Quién le puede armar una carpeta a Miriam Bregman, ¿no? ¿Quién la puede acusar de corrupta? ¿Quién la puede acusar de reprimir al pueblo? Bueno, vamos a ver cómo se traduce esto en encuestas de intención de voto, que hace un par de semanas le leíamos una bastante creíble también, de Argentina Opina, en la que tenía casi un 10% de intención de voto, no ya de imagen. Bien, y usted dirá, bueno, le dije 3, cuarta, Cristina Kirchner, 42,5 de imagen positiva, superando por 6 puntos, 5,9 en realidad, a Patricia Bullrich, que recién le decíamos, ¿qué pasó con Patricia Bullrich? Bueno, Patricia Bullrich, salpicada por el barro del gobierno, no está pudiendo despegarse entre aquellos sectores que pedían orden y que pedían no sé qué más. Trajo orden, trajo muerte. Nos acordamos de Rafael Nahuel, de Santiago Maldonado. Nos acordamos del Pablo Grillo, el fotoperiodista que no murió de casualidad, pero quedó mal, que está en rehabilitación todavía, hace más de un año. Pero bueno, está en quinto lugar y sexto, recién viene Javier Milei, 2 puntos por detrás de Patricia Bullrich. Y acá hay que empezar a hacer una demitificación de todas estas tonterías que nos publican Clarín, La Nación, TN, La Nación Más, América 24, etcétera, etcétera. Nos hablan de Dante Gebel. Dante Gebel tiene 12,5% de imagen positiva, 35,4% de negativa. Imagínense que no lo conoce nadie, tiene el triple de imagen negativa y tiene un 52,1% de desconocimiento, de gente que dice no sé quién es. Usted puede poner un candidato bueno, malo, corrupto, honesto, mezquino, generoso. Lo que no puede poner es un candidato que no lo conozca nadie. Y si no, pregúntale a Macri lo que le pasó con los Penato en la interna de PRO y en la general contra Adorni. La gente no sabía quién eran los Penato. Una chica muy honesta, dicen, de lo que hay en el PRO, de lo más honesto que hay, una tipa bastante derecha, pero no la conoce nadie. A Gebel no lo conoce nadie. Y vamos con otro tema, para ir cerrando. Entre todas las cosas que pasaron esta semana, que yo le mencioné, que lo fueron a ver a Macri, Paolo Roca, fue Mayra Mendoza, diríamos en el periodismo, enviada especial, a San Juan, enviada especial de Cristina Kirchner, claro, a reunirse con Sergio Uñac, porque todos los medios vienen diciendo que el candidato de Cristina, porque se va desalentando, los posiciona y cuando ve que no tienen ningún tipo de imagen positiva en la opinión pública, los va cambiando. El último que está de moda ahora es Sergio Uñac, ex gobernador de San Juan. Un hombre, de paso hay que decirlo, que acaba de votar a favor de la ley de glaciares. O sea, cada uno es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Lo mandó a verlo a Sergio Uñac. Y Sergio Uñac tiene menos imagen positiva que Dante Gebel, todavía menos, 12,1, 4 décimas menos. 25,2 de imagen negativa y 62% de desconocimiento. Insisto, lo único que no pueden hacer es poner un candidato desconocido. Hay que ver cómo evoluciona todo. Estamos muy lejos todavía de las elecciones del 2027. Siempre uno debe acordarse de lo que pasó con Rodríguez Larreta, que era presidente un año antes de las elecciones y terminó afuera del balotaje. Afuera de las PASO, afuera de la candidatura dentro del PRO. Así que hay que tener cuidado con esas cosas y ser muy prudente en lo que cada uno hace y lo que cada uno piensa, pero hay alguna esperanza, como le venimos diciendo ya en varios programas, hay 2027 y mientras tanto tenemos que seguir, como siempre, resistiendo a este gobierno entreguista y cipayo. Por eso los convocamos como cada viernes y les decimos bienvenidos a Tiempo de Resistencia. En tiempos en los que hay que resistir y reinventarse,
Comienza Tiempos de Resistencia. Tiempos de Resistencia, porque la resistencia es colectiva. Porque la resistencia es colectiva. Bueno, de nuevo, buenas tardes. Estamos como siempre haciendo Tiempos de Resistencia desde los estudios de Radio Con Aguante, aquí en la calle Perón al 3300, con el equipo casi completo. Está faltando Patricia Machado, a la que le mandamos un fuerte abrazo, anduvo de viaje por el sur. Y bueno, vamos a saludar a todos los que estamos. ¿Cómo estás, Marta Zubiría, nuestra politóloga de cabecera? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, por suerte, muy bien. ¿Te mudaste de país? ¿Por qué? Porque estás muy bien, dijiste. No, estoy muy bien si hago abstracción de ciertas situaciones. Vamos a decir, como decía Inodoro Pereira, mal pero acostumbrada. ¿Cómo estás, así. Miguel Calabozo? Bien, quería recordar que en este programa que hace honor a la memoria, a la verdad y a la justicia, que el 21 de abril de 1987, Abuelas de Plaza de Mayo restituyó a la nieta número 37, que se llama Elena Gallinari Abinet. La particularidad de esto es que es la primera nena, la primera restitución de una víctima nacida en cautiverio. Mira vos. Quería poner eso. Por lo demás, comparto tu comentario, mal pero acostumbrado, como diría el Inodoro. Bueno, nuestro saludo también para esta nieta recuperada, que bueno, después vinieron muchos más por suerte, pero por desgracia faltan muchos más de los que se encontraron. Sí. Licenciada Mariana Mensulio, ¿cómo le va? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas Casale, tardes. Mensulio Casale. Mensulio Casale, sí, está muy contenta mi madre, que me dicen así, se reivindica su apellido. Bueno, pero no la hija, el apellido. Bueno, seguimos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Acá, pensando en alguna vez quien está al frente del Ejecutivo en este país dijo, si quieren armen un partido político para ganar las elecciones. Cristina también lo dijo. Pero tomó eso suyas sus palabras también Milei, como él armó su partido político, les dijo eso. Yo le diría al Poder Judicial también que arme su partido político si quiere ganar las elecciones. Igual necesita, con los títeres ya están. Que no necesita con los ganar títeres las ya están. Y tienen ahora se notó mucho, lo vamos a explicar en las 5 noticias de la semana, que volvió a estar en vigencia la ley de reforma laboral, y fue la Cámara de Apelaciones del Trabajo quien ayer, una de las salas, la sala 8, que tiene un integrante muy particular, esta sala, que se llama Víctor Pesino. Víctor Pesino es un juez de San Juan, precisamente, que integra la Cámara Federal, y ya el gobierno, precisamente ayer, envió al Senado el pedido de que siga trabajando. Va a cumplir 75 años. Recordemos que los jueces a los 75 años deberían jubilarse. Lo dice la Constitución del 94. Claro, pero nadie la cumple. Uh-huh. Bueno, el gobierno ya mandó, así que ya lo premió a este juez rápidamente. A ver, esto se hizo, podríamos decir que se hizo siempre, pónganle, pero no tanto. No tan a la vista. No tan a la vista. También se hizo, ¿cómo se llamaba? Hayton de Nolasco. Sí, con Hayton de Nolasco. Que tenía la hija en un cargo alto en el Poder Judicial. Con Fayt también se hizo. Bueno, Fayt, ya lo de Fayt fue verdad. Pero Fayt tenía una excusa, era un cara dura, pero tenía una excusa, decía, yo asumí antes la Constitución del 94. Sí, claro, entonces para mí no es retroactivo. Pero bueno, la cuestión es que se nota mucho estas cosas, como el Persaltum la semana pasada, tanto de la ley de financiamiento educativo como lo de la reforma laboral. Así que bueno, así las cosas. ¿Convenimos que la Corte va hacia donde da el sol de la política? Sí. ¿Se podría inferir? Se podría decir la mayoría de los jueces. Omití una cosa en las cosas que pasaron esta semana, lo omití porque no lo tenía que ver, me hiciste acordar ahora con eso.
Macri se reunió con Lorenzetti, con Ricardo Lorenzetti. ¿Se acuerdan que Lorenzetti aspiraba a ser presidente? Sí. Muy contento Sí, muy estaba. contento. Fue presidente y lo sacaron por una maniobra. No, pero presidente de la Nación. presidente de la Candidato a Nación. presidente claro. de la Nación. Sí, Lo sacaron con una maniobra entre Rosenkrantz y Rosati de la titularidad de la Corte. Encima Así después es. Rosati se autovotó para ser presidente del Consejo de la Magistratura. Y Macri se reunió con Lorenzetti, nadie lo ha desmentido hasta ahora, y le dijo: vos querés ser de presidente de la Corte, Rosenkrantz, que es títere de Macri, Rosenkrantz te va a apoyar. Júntense y sáquenlo de ahí a Rosati, que está muy pegado a Milei, no entiende nada Rosati, te está acercando mucho a Milei. Así que aparentemente cuando toque, dentro de no mucho tiempo, la elección de autoridades, que es anual, si no me equivoco, en la Corte, Rosenkrantz, por orden de Macri, lo votaría a Lorenzetti, que copiando a Rosati, se va a votar a sí mismo para desplazar a Rosati. Son tres, ¿no? Y no quieren que le metan a nadie más. No quieren dividir, el botín no lo quieren dividir con nadie más. No, es terrible. Lo que me preocupa es que alguna gente está diciendo antes que esto preferible Macri. Es que el gobierno de Macri fue menos malo que menos violento, se le menos pone cruel. la piel de pollo, ¿no? Pero es porque nadie piensa que fue anterior. No, pero por claro, lo y que que sea, él dijo que lo iba a hacer lo mismo, pero más rápido iba a hacer esto. Hay se cosas supone. que hizo Milei que para hacerlas tenés que ser un inconsciente. Bueno, Macri no no es cerró inconsciente. la sala de periodistas de la Casa Rosada. No, por o sea, hay cosas que tienen que ser un inconsciente, como lo es Milei, y que Macri no lo es. Es decir, con todo lo malo que fue el gobierno de Macri, al lado de es decir, no... Sí, no estábamos... Bueno, lo que pasa es que ahora se queja todo el mundo, el círculo rojo está preocupadísimo, pero ¿quién lo puso? Claro. El círculo rojo. Y ahora quiere poner otro porque se cansaron. Claro, ahora le molesta. Necesitan el mismo modelo con otra cara. Escuchar a los periodistas que lo militaron, tipo Jonathan Viale, el otro, el que mató, que practicaba tiro. Sí, Echecopar. Echecopar, que lo militaron y que ahora están profundamente desilusionados. No, vos estás equivocado, nunca lo militaron. Hicieron ejercicio de un periodismo independiente. Si tenés pruebas, andá a la justicia. Son unos caraduras. Y no solamente Feynman también, que es el más ¿Y Majul? el más delicado. Majul, bueno, sí, pero Majul sigue siendo vocero oficial. Había uno que llamaba Trebuch, sigue estando, Sí, ¿no? sigue Que no estando. se le entiende lo que habla. No se le entiende lo que quiere decir. No se entiende lo que piensa, que es lo más grave. Claro. En fin, así que hasta en la Corte lo están rodeando. En fin, vamos a pasar con la habitualidad del programa. Saludamos a Guillermo Guerra, nuestro operador de siempre, a Pablo Fernández, que maneja las cámaras. Y Guille, si tenés ya la cortina de las 5 noticias de la semana, vamos con eso. Las 5 noticias de la semana en tiempos de resistencia. La crueldad avanza. El gobierno envió al Congreso proyectos de ley sobre discapacidad y salud mental. Bajo el argumento de la lucha contra el fraude y la optimización de recursos, las iniciativas proponen cambios que podrían vulnerar derechos adquiridos. El proyecto de ley contra el fraude de pensiones por invalidez introduce una cláusula que subordina el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad a la disponibilidad de recursos y prioriza la fiscalización. La reforma a la salud mental vuelve al modelo médico y fija el piso del 10% del presupuesto de salud para el área, eliminando la obligación del Estado de brindar cooperación económica y financiera. Vuelve a regir la ley de regresión laboral. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó el fallo que suspendía 82 artículos de la mal llamada Ley de Modernización Laboral. Con esta decisión queda sin efecto la suspensión dispuesta en primera instancia y la reforma recupera plena vigencia sin necesidad de una definición inmediata de la Corte Suprema. En la cautelar presentada por la CGT se argumentó que varias disposiciones vulneran derechos consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. El fallo de Cámara dice que se trata de una norma aprobada por el Congreso, lo que le otorga máxima legitimidad democrática. La universidad no se apaga.
Los estudiantes, docentes, no docentes y rectores de universidades nacionales convocan a marchar el próximo 12 de mayo en todo el país en defensa de la educación, la universidad pública y la ciencia nacional. El principal reclamo es el ajuste perpetrado por el gobierno de Javier Milei, que sigue sin cumplir con la ley de financiamiento universitaria aprobada 2 veces en el Congreso y ratificada por la justicia. Será la 4ª marcha federal universitaria y en el área metropolitana de Buenos Aires la convocatoria es a la Plaza de Mayo. Con olor a humo, el gobierno envió la reforma política al Senado, donde el oficialismo reconoce no tener los votos que se requieren para la aprobación de reformas electorales. Desde la oposición calificaron este envío como otra maniobra más de distracción ante el gobierno desprestigiado por los casos de corrupción. La reforma libertaria, con olor a humo, incluye ficha limpia, la eliminación de las PASOs, habilita más financiamiento privado para las campañas electorales y debilita a los partidos políticos más chicos al eliminar los espacios de publicidad gratuitos. Arma de doble filo. Mientras la Argentina atraviesa una ola de amenazas vinculadas a tiroteos en diferentes escuelas del país, el Senado avanzó con el proyecto de regularización de armas de fuego impulsado por el oficialismo. Si bien supuestamente la iniciativa busca sacar de la oscuridad armas irregulares, el contexto evidencia más permisos, más importaciones y mayor circulación. Entre 2023 y 2025, la cantidad de armas registradas creció un 41,9%. Hay que aprender a resistir, ni a irse ni a quedarse, a resistir, aunque es seguro que habrá más penas y olvido. Juan Gelman. Porque las noticias no siempre tienen que ser malas. ¡Extra, extra! ¡Por fin buenas noticias, extra! Escucha Mundo Boletín de último minuto, transmitiendo Redimidos Squad con mucho gusto en este planeta donde reina la malicia, aunque no lo creas. Tengo buenas noticias. La buena noticia de la semana en tiempos de resistencia. Yo tengo más. Bueno, la buena noticia de la semana viene del lado de la justicia y un fallo que salva a 900.000 planes sociales de la motosierra. Porque esta semana la justicia entendió lo que el gobierno parece que no quiere ver y Sandra Petovelo perdió una nueva batalla en los tribunales contra las organizaciones de economía popular que habían presentado una cautelar para los beneficiarios del programa Volver al Trabajo. Era el programa Potenciar Trabajo. ¿Se acuerdan que ya en 78.000 pesos por mes 78.000 pesos y se los querían dejar de pagar? Sí. Una vergüenza total. Bueno, la cuestión es que el juez Adrián González Cherbay dio la razón a diferentes referentes barriales que habían hecho con patrocinios de UTEP esta cautelar y bueno, Capital Humano había resuelto que este plan iba a ser interrumpido a partir de mayo y iba a ser reemplazado por un sistema de vouchers voluntarios para capacitaciones laborales. La gente necesita comer. Sí, hay que tener en cuenta que muchas de en Narnia también necesitan comer. Los que reciben esto son la mayoría los que trabajan en comedores o en organizaciones sociales. La contraprestación es un trabajo, no es que se lo dan porque no es que te lo dan gratis, sin hacer nada. Haces trabajo. Tiene una contraprestación que es el trabajo. Vinculado a aspectos de ayuda social, ¿no? Obviamente. Bueno, la cuestión es que el gobierno decide que va a cumplir con esto. O sea, en mayo van a pagar, pero van a apelar, obviamente, la decisión, como hicieron por ahí, van a tocar algún juez, como hicieron con la reforma laboral, porque esta semana tuvo de cal y de arena, porque bueno, la reforma laboral se la habilitaron, pero el plan Volver al Trabajo no, a Dorni le cerraron la causa del viaje de la esposa a Nueva York. Pero le encontraron 2 cajas de seguridad. Pero en paralelo le encontraron 2 cajas de seguridad. A nombre de la esposa. En el Banco Galicia, que va a tener que informar
y va a tener que abrir las cajas de seguridad porque es requerimiento judicial. Así que bueno, la cuestión es que por lo menos una para el lado de la justicia y bueno, en mayo por lo pronto los 900.000 beneficiarios del Plan Trabajar van a tener su volver al trabajo, van a tener sus 78.000 pesos depositados en sus cuentas. Miserables 78.000 pesos. Bueno, pero no nos olvidemos que a los jubilados desde hace 2 años se le está pagando un bono de 70.000 pesos congelado, que nunca se amplió, nunca se actualizó. O sea que todo está congeladísimo. Pero lloran que van a tener que sacar otras cosas para poder menos esto. Los sueldos de los funcionarios de primer nivel, que le aumentó un 100%. Un 100%. Sí, para que no se le vaya. Menos la deuda externa, sobre todo. Hay que contarle a la gente que el problema que tienen, y por eso están desesperados, es que cada vez recauda menos el Estado. Porque cada vez hay menos empresas, cada vez hay menos empleo en blanco y ya se hace empleo en negro. La economía va para atrás, con una economía para atrás el Estado recauda menos. Entonces ya no saben de dónde recortar, cada vez quieren recortar de más lugares. Sacan impuestos. Porque sacan impuestos justamente a los que pueden pagarlo. Y para poder compensar, entonces le sacan a los el trabajo a los pobres, cada vez más informal, no hay trabajo formal, no se los multa más a los empresarios que no pagan las prestaciones. Bueno, es así. Son un tipo de Hood Robin, ¿no? Sí, exactamente. Yo digo que son como, a ver si ustedes se acuerdan, los Tres Chiflados tenían un sketch que lo pasaban seguido, porque como tenían pocos capítulos, Canal 13 lo repetía mucho, estaban en un bote y entonces el bote empezaba a hacer agua. Al principio agarraban unos tachitos y sacaban el agua para afuera, hasta que Moe, que era el inteligente, decía, no, hagamos agujero para que se vaya el agua. Y se ponían todos a hacer agujero para que se vaya el agua, obviamente se hundía más rápido. Esto de recortar la economía, congelarla y matar a todas las pymes y todo eso para que haya menos gastos, es lo de los agujeritos, los techiflados. Te hundís más rápido, pero anda a explicárselo. Bueno, empezaron con las importaciones de cosas baratas al montón, a granel, y ahora no tienen a quién venderle lo que importaron barato y destruyó la industria textil, la fábrica de zapatos. No, aparte una cosa muy sencilla. El otro día hablaban de un producto, ahora no me acuerdo la marca, que lo estaban trayendo a una cantidad de plata X, 5.000 pesos, pongámosle, le costaba cada producto al que lo importaba, que dejó de fabricar para empezar a importar. Milagro. Los termos. Sí, los termos eléctricos. Los termos. No, los termos para tomar el matecito cuando vas al parque. Sí, exactamente. Ahora los importaban de afuera, pongámosle que salían 5.000 pesos, los venden a 45, 9 veces más. O sea que para el consumidor final no hay ninguna, es mentira esto de la economía austríaca. Ya lo vivimos con Martínez de O, con Cavallo. La economía austríaca es muy bueno para los austríacos. Tampoco, no la usan ellos, tampoco. Ellos no la usan. Históricamente en ningún lugar del mundo se empleó un sistema así y salió bien. Ya tenemos en línea a nuestra invitada de esta tarde. Mariana, si la querés presentar. Sí, estamos en línea con Mónica Sánchez, que es prosecretaria de la Cooperadora de la Escuela República de Colombia, escuela pública del barrio de Boedo, que en esta semana se estuvo viviendo una situación bastante desagradable con la ministra de Educación de la ciudad, Mercedes Miguel, porque la escuela realizó una intervención por los 50 años del golpe militar. Pintaron pañuelos blancos para recordar los 50 años, los pañuelos que representan a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, y vino, después que fue la ministra de Educación a la escuela, vino una cuadrilla y limpió todos los pañuelos que estaban en la vereda. Bueno, la cuestión es que contanos, Mónica, qué es lo que estuvieron haciendo hoy en la escuela como respuesta a lo que decidió el gobierno porteño. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la verdad que compartirles con mucha alegría porque tuvimos una amplia convocatoria, más de 200 familias, más de, 300 niños pintaron sus pañuelos, pintaron con sus propias manos las letras del Nunca Más, asociaciones de derechos humanos, Boedo pintó un pañuelo hermoso. Realmente en la convocatoria del barrio, vecinos que se ofrecieron también para solucionar problemas técnicos. Realmente dijimos, nos plantamos como comunidad, como familia, diciendo que eso que hicieron, que fue un acto de violencia contra los niños, porque el arte que borraron era de los niños, hoy nuevamente los niños se levantan y dicen,
yo voy a sumarme, se quedaron. La cooperadora ofreció una merienda gratuita para todos los que se quedaban, familiares, niños. Tenemos una radio abierta donde hay diferentes familias que están saludando, comuneras, de otras cooperadoras, personas y familiares de nietos desaparecidos también. Tenemos adhesiones que realmente nos está llenando de alegría, porque esto que fue tan fuerte cuando pasó un día de lluvia, que nadie se esperaba que iban a venir una cuadrilla, tiraron un líquido y borraron todo lo que se hizo. Hoy dijimos, lo vuelven a borrar, lo volveremos a hacer. Esto nunca más se repite. Lo vamos a volver a pintar. Y la familia también compartiendo, saludando, quedándose a tomar mate acá. Estamos desde las 2 de la tarde, esperamos a los chicos que salieran 4:30 y todavía seguimos acá y los nenes compartiendo, disfrutando. Y realmente creo que es esa la manera de cómo nosotros respondemos. Que alguien viene con violencia, que alguien viene a tratar de dañar, de borrar, porque era de los chicos. Los chicos salieron ese miércoles y no había nada. Y mi hijo me dice, ¿qué pasó? El pañuelo que pintamos, ¿de dónde está? Tuvimos que explicar que desde el ministerio mandaron a borrar los pañuelos. Una escuela emblemática aquí en el barrio de Boedo, que trabaja con la cultura, que trabaja con el arte, que trabaja con la identidad. ¿Cómo podemos soportar que estas cosas pasen? Tenemos que explicarle a los nenes que alguien vino y borró, pero que nosotros nos organizamos y hoy nuevamente estamos pintando no solo un pedacito de la vereda, casi toda la vereda de la escuela, y estamos felices realmente. Mónica, ¿desde cuándo estaban pintados los pañuelos de las madres ahí en el colegio y quién los había pintado? Los pintaron los chicos el 20 de marzo, porque como eran los 50 años, dijimos, desde la cooperadora, hagamos algo con las familias, hagamos algo con los chicos. Y estaban contentos, preguntamos en los grupos que dijeron sí, preparamos merienda, los nenes salieron con el guardapolvo y se agacharon y agarraron todos los pinceles desde el 20 de marzo. Después de que pasó el 24 de marzo, eso fue la semana pasada, el miércoles de la semana pasada que apareció la ministra, sin medio aviso de escuela, un día de lluvia, atrás de la ministra en una cuadrilla que no dio explicaciones, tiraron un líquido y borraron con negro, lavadora, barrieron todo, limpiaron toda la vereda. Te lo preguntaba porque, para que quede claro, porque siempre hay algún distraído, que esto no lo había pintado un partido político, gente extraña al colegio. Estos fueron los chicos los que habían pintado por justamente los 50 años del aniversario del golpe más sangriento de que sufrió Argentina. Fue algo propio de la comunidad educativa y fueron a borrar eso, ¿no? A borrar la memoria. Por eso nosotros dijimos, este es un acto de violencia contra los niños. Fueron esos los que hicieron sus pañuelos con sus letras, que aún están aprendiendo a escribir, poniendo nunca más 30.000. Fueron ellos, un ataque directo para ellos. Cuando las personas, los vecinos nos mandan una foto, dijimos, ¿cómo puede ser? No, ¿qué está pasando? Y bueno, en este momento la conducción no salió a dar explicaciones, igual hemos elevado notas como cooperadora para pedir una explicación al ministerio de por qué hicieron esto. Hay una excusa que dicen que era limpiar la vereda, no. Grafitis hay en todos lados, pero justamente lo que vinieron a borrar fue un acto simbólico por los 50 años. Sí, es como borrar una figura de San Martín porque ejerció violencia contra los españoles para que nos liberemos, ¿no? Es una cosa que es tan estúpida, pero que además demuestra una vez más que esta diferencia que nos quieren hacer creer entre el gobierno de la ciudad, el señor Macri, y la Libertad Avanza, no existe. Los dos son negacionistas de lo que pasó con la dictadura, los dos son negacionistas de los derechos humanos. No nos olvidemos que Macri, cuando estaba en campaña, ya desde ahí dijo, se va a terminar el curro de los derechos humanos. O sea, son exactamente lo mismo y los que lo padecen son los chicos. Pero esa respuesta que tenemos, que le dijimos a la directora cuando nos dijo, miren que tal vez se lo van a volver a borrar. Bueno, haremos una pintada mensual. Y qué bueno que lo hagamos de esta manera, porque entonces toda la comunidad va a tener presente que no nos vamos a casar y que no vamos a permitir que eso pase por encima de los derechos de los niños. Y
y de las familias. Mónica, esto sería, la consigna es, si lo vuelven a borrar, lo vamos a volver a pintar. Sí. Esa es la consigna. Perfecto. Esa es nuestra consigna. Perfecto. Bueno, Mónica, gracias por esta comunicación. Seguí disfrutando de esta actividad de la comunidad educativa y de todo el barrio y de todos los organismos de derechos humanos que se acercaron. Y cualquier cosa nos mantienen al tanto si vuelve a pasar, para insistir nosotros también desde nuestro lugar. Y para convocar a todos aquellos que quieran ir a ayudarlos a pintar, ¿no? Claro. Así que estamos abiertos a que cualquier cosa ustedes nos comunican y nosotros somos intermediarios con la comunidad. Muchas gracias por el espacio, por visibilizar todo lo que pasa, y qué bueno que no sea como que algo no pasó, no. Las cosas que pasan se tienen que hacer visibles y nuestra respuesta también, así que muchas gracias. ¿Esto dónde queda, Mónica? ¿Garay qué está la escuela? Garay y Quintana Bocayuga. Claro, esto es Comuna 5, que es la misma que pertenecemos nosotros, la radio está acá en la misma comuna que ustedes, así que cualquier cosa que precisan nos hacen saber, y si hay que convocar para ir a pintar, iremos también nosotros, y bueno, ya iremos siguiendo cómo va todo esto, pero siempre el problema es el mismo, ¿no? El negacionismo, y una derecha que cree que, bueno, que está, como han votado en algún momento un poco más algún sector de ellos, tienen derecho a borrar todo lo que pasó, y ustedes no lo van a permitir, nosotros tampoco, así que muchas gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno, era Mónica Sánchez, prosecretaria de la Cooperadora de la Escuela República de Colombia, que está ahí en Avenida Juan de Garay 3972, casi llegando a Quintino Bocayuba, Comuna 5, acá en la Capital Federal, y esta demostración, una vez más, de que no hay tal diferencia. Fueron en listas separadas del macrismo con la Libertad Avanza. Un día no lo saluda, un día no lo saluda, un día le presta a Bullrich, ahora le quiere traer de vuelta a Bullrich para el PRO, pero son exactamente lo mismo. Unos son un poco más educados, otros son más violentos. Lo hacen con más educación. Exactamente. Es lo único que hacen, porque están cerrando cursos, bajaron lo que es el precio de las viandas, que ya son las viandas que se van en los colegios horribles, y bueno, le siguen bajando la calidad. Perdón, voy a disentir con ustedes. No son más educados, son menos brutos. Menos brutos. Sí, bueno, podríamos decir. Ponele, es lo mismo con otras palabras, pero son lo mismo, son exactamente lo mismo. Y siguen vulnerando los derechos, porque acuérdense que cerraron el postítulo de formación en ESI. No se está dictando la ESI en las escuelas secundarias del Educación gobierno. Sexual Integral, por si alguno no lo sabe. Bueno, no se está dictando, tampoco están capacitando, siguen cerrando divisiones y cursos en las escuelas secundarias, sobre todo las escuelas secundarias que son nocturnas, que son de reinserción, porque no les importa. Sigue habiendo muchos problemas mentales en los chicos jóvenes, y cada vez hay menos profesionales para atenderlos, porque de pronto han sacado una cantidad de puestos, hacen que un mismo profesional tenga que atender varias escuelas, con lo cual se le hace prácticamente imposible. Y cuando les preguntas algo te dicen, porque la educación pública es un desastre. Te lo dicen ellos mismos que la desfinancian, y te citan siempre como ejemplo a Finlandia, porque da mejor en todas las pruebas internacionales. Es lo mismo que los austríacos. No. Esta cosa de importar políticas. Hay un error ahí. O sea, ellos dicen, porque Finlandia. No te dicen que hace 40 años que Finlandia eliminó la educación privada. Son todas escuelas públicas, tienen métodos diferentes para estudiar, se promociona que los alumnos que van mejor en la clase ayuden a los que van más atrasados en la misma clase, les dan puntaje por eso. Tienen un sistema diferente que ellos dirían que es comunista. No, pero lo que pasa es que no tienen los mismos problemas que tenemos nosotros. No, bueno, por lo presar tienen la educación financiada. Llegó a tener el 6% del PBI en el gobierno de Cristina Kirchner, la educación, y hoy en día no sé en cuánto está. Era ley el 6% del PBI para la educación. Era ley. Guille, ¿tenés por ahí la presentación de la columna política? ¿Anda por ahí? Bueno, vamos con eso entonces. Reflexionar, cuestionar, debatir, opinar. Porque la realidad política argentina nos pide un análisis profundo. En tiempos de resistencia, la columna de Marta Zuviría.
Bueno, ¿qué tal? Hoy me interesaba hablar de algo que se mencionó la semana pasada con respecto a las características de las candidaturas en Estados Unidos. Se habló de los candidatos unipersonales. A mí me voy a permitir hablar un poquito de lo que es la democracia estadounidense. Para empezar, vamos a decir spoiler, un gran verso. Entre comillas. Spoiler. Es una gran democracia. En principio, en Estados Unidos, para votar hay que anotarse, ¿no? No es que uno va porque figura en el padrón, no, hay que registrarse y entonces solo así se puede votar. Hay diferentes instancias de voto porque puede ser presencial, a distancia, se puede votar por correo para los que están en el exterior, en fin. Y votan un martes, un día, ¿por qué de votan? trabajo. Porque como no es obligatorio, entonces no hay feriado o ¿cómo se llama no hay asueto para ese día. Entonces hay que ir. ¿Y cuánto el día es el de un porcentaje de la gente que vota, más o menos? No sé, la verdad que exactamente no sé, pero creo Más que o hay menos alrededor con el 25, de un 25%. con el 25% de votos del padrón ganas la elección. Sí. Yo creo que es el 25% es el total de los votos. También depende. Depende del año. Y depende de los colegios electorales. No olvidarse, porque hay grandes ejemplos. ¿Te acordás que acá después luchamos para eliminar el colegio electoral porque era una trampa? Allá tienen colegio electoral, nunca tuvieron otra cosa. No, allá tienen. Somos más democráticos nosotros en todo caso. Así ganó Yo Bush, creo que desde ese lugar. sobre Hillary Clinton. Y Kennedy. No, sobre Y Kennedy, porque de eso no se habla, pero Kennedy ganó porque convenció a algunos delegados al colegio electoral. Al colegio electoral para que cambiaran el voto. Por eso, otra gran mentira, por eso Kennedy, ganó, ¿no? Yo no sé, qué sé yo. Es complejo de decir, aparte porque han pasado tantos años, ¿no? Pero a mí me interesa rescatar, estas cosas, porque si no parece que ellos son el gran país, los creadores de la democracia, nosotros le copiamos la Constitución, porque ellos son maravillosos. Ellos no tienen, yo creo que no son tan democráticos justamente por este tema que estaba mencionando. Lo que sí son es mucho más federales que nosotros. Sí, claro. Eso sin lugar a dudas. Quería un poco comentar el tema de cómo se arman las elecciones. Generalmente como 6 meses aproximadamente antes de las elecciones se hacen las primarias, que eso que caucus, sí, caucus, que se dicen caucus, creo, en eso Estados que Milei, como es muy admirador de ellos, quiere eliminarlas, claro, no quiere más primarias. Acá no quiere más. No. Bueno, allá se hacen las primarias, se votan los delegados al colegio electoral en esas primarias y entonces ahí ya se van disponiendo más o menos los cargos. Después hay una diferencia entre nosotros y ellos. Ellos tienen una forma de división del país distinta a la nuestra. Entonces tienen distritos más pequeños. Por eso cuando vos decías el otro día que uno conoce que el elector, al diputado, claro, la cara de por lo menos. Lo que pasa que yo acá me empiezo a preguntar, ¿quién conoce a ese candidato? Probablemente esos que se anotan para votar. El resto, no. Y además, esta forma también ha traído serios problemas en muchos estados, porque claro, ¿quién puede ser candidato? ¿Qué pasa? Los negros no pudieron votar hasta bien avanzado el siglo XX. Digamos, o sea, hasta 1963, creo. Hasta 1963. No pudieron votar los negros. Entonces, por supuesto, si no pueden votar, mucho menos pueden presentarse. Bueno, ahora aparecieron estos negros como el caso de Obama, ¿no? Al que llamaban Oreo. Negro por fuera, blanco por dentro. Claro. A mí me explicaron por qué pudo ser presidente Obama. Y me dieron una explicación buenísima que se discutió en el Círculo Rojo de allá. Obama, viste que la madre era yanqui y el padre era africano, no vivió. Sí. Obama no era descendiente de esclavos.
Claro, es una alternativa. Es una explicación sí. muy buena. Sí, Claro. ahora también está Kamala Harris, ¿no? Que Claro. si bien no es negra, tampoco No, es blanca. pero vienen de la India y no sé dónde los Sí, antepasados bueno, de no ella. sé, pero Tampoco era son hija de esclavos. Claro, O sea, por eso descendiente. digo, Intocable, está ¿no? bien, Si pero viene de la India. de todas maneras siempre hay una cosa racial muy fuerte Sí, en Estados claro. Unidos Sí. y que se expresa también en los candidatos que se eligen. Cuando se eligen estos candidatos en estos pequeños distritos, cuando se hace la elección, se hace la elección y gana el candidato que gana. Y ese es el representante. No hay representación de minorías. Solamente el que gana se lleva todo. Acá era Es así también en la época de cuando empezó la ley Sáenz Peña, también era así. Puede ser, Sí, pero sí. ya por suerte no es No, así. pero claro, estamos hablando de una verdad antigüedad. que tienen diferencias y que de pronto yo calculaba. Nosotros en el caso de Argentina, en el caso de Buenos Aires, por ejemplo, la primera sección electoral, que es la primera y la tercera son como las más grandes. No sé ahora si no es más grande la tercera que la primera. La primera la pasó por muy poquitos votos, era un poco más grande ahora sí. Pero son, claro, porque antes era la tercera, era es más verdad. grande. Pero son, en ese espacio son 24 municipios que eligen 15 representantes. En el caso de Estados Unidos, seguramente hubiese sido 24 representantes a elegir, pero seguramente las minorías No hubieran tenido muy poca posibilidad de llegar. Entonces, yo creo que ahí hay una diferencia fundamental que me parece importante. Pero yo quiero rescatar algo que me parece sumamente rescatable y es los yanquis, aunque mi prima europea me criticaba y decía no se diga yanquis porque los yanquis son los del norte. Claro. Y le digo, ¿y vos cómo los llamás? Americanos. Le digo, yo sí, también soy claro. americana. Claro, claro, tal cual. Bueno, En así todo que caso, gringos. los estadounidenses son mucho más federales, pero ellos tienen un origen diferente. Y eso es algo, primero, fueron colonizados por un país que ya tenía una burguesía desarrollada. Y eso marca una diferencia. Pero además, ellos establecieron 13 colonias en ese territorio que tenían administraciones diferentes. Por eso, cuando se hace la Constitución, se arman los Estados Unidos de Norteamérica. Y eso modificó la situación, porque cada uno quiere tener la representatividad y la independencia dentro de su propio territorio que tiene y que nosotros, la verdad es que no. Y Roca fue uno de los grandes hacedores de la falta de federalismo en nuestro país, porque él fue el que empezó a mandar la plata. ¿Viste en las series policiales que el tipo va huyendo o lo persigue la policía y cuando cruza la frontera Tiene con que el otro parar la estado, policía. la policía para y no puede seguir porque cruzó a otro estado? Pero como llegó a otro país. y se cambian el nombre. Una vez que pasa al otro estado Sí, se puede sí. cambiar el nombre. Sí. Cosas que pasan Claro, sí, son solo en cosas Estados Unidos. Sí, rarísimas. Yo nunca entendí eso del cambio de De nombre, es pero bueno. increíble. No, pero otra cosa que yo quería decir es que es muy habitual que hablen, sí, es el representante del pueblo, entonces tiene las puertas, ¿verdad? Yo quisiera ver si ese negro vendedor de diarios en el subte tiene la puerta abierta en el despacho del representante de ese lugar. Seguramente recibirá a los dueños de las empresas de la zona, a los comerciantes o a la sociedad civil más representativa de su propia clase. Pero no creo que sean tan ampliamente democráticos. Es un voto calificado después de todo, porque esta cuestión de tener que anotarte Por supuesto. para acceder al sistema, posiblemente hay mucha gente que no puede acceder. Y además al hay sistema. mucha gente que seguramente no Acá puede solo- acceder a ir a votar un día de semana porque su trabajo se lo impide. Claro. Porque trabajan muchas horas. Sí. Muchas horas. Igual que pasa en todos los países, digamos. Volviendo a la serie norteamericana, también me llamó mucho la atención siempre que cuando hay un tipo que se quiere levantar a una chica o al revés, enseguida sale el tema, yo libro el martes, yo tengo libre el martes. bueno. O sea, no tienen 2 días libres.
persona. Uno. O sea, Uno y a veces variable. Claro, o sea, yo libro el martes, ¿cómo libro el martes? Y el sábado y domingo, no, el sábado y domingo trabajan. Y hablamos de gente de médicos, de gente de profesiones importantes, no del tipo que está en la gasolinera. Es así, lo manejan así. Sí, imagínate cómo trabaja el de la gasolinera. Claro, no tiene el martes, tiene todos los días. De lunes a lunes. Bueno, en realidad solamente era pequeña opinión sobre las diferencias entre Estados Unidos y Argentina que me pareció que valía la pena rescatar, pensando que yo estaba pensando, digo, ¿cuándo vamos a hacer un poco de esfuerzo para modificar esta situación de falta de federalidad de nuestro país? Pero porque vos te fijas que todo lo que está pasando ahora, toda esa cosa como tienen agarrados a los gobernadores, convengamos, y esta cosa de que los gobernadores ceden porque yo te doy un poquito, eso no es federalismo. No, y además otro problema, los gobernadores no tendrían que tener autoridad sobre los diputados. Los diputados representan a los ciudadanos, son los senadores, que también está muy mal repartido por la que la Constitución del 94 agregó un senador más por las minorías, y entonces hay provincias como Tierra del Fuego que tiene la misma cantidad de representantes en el Senado que Buenos Aires, que difiere largamente de la extensión, de la cantidad de ciudadanos que viven en ella. Y la Cámara de Diputados es la Cámara de los representantes del pueblo. Los gobernadores no debieran meterse ahí. Pero bueno, son las cosas que pasan. Sí, hay una diferencia entre el deber ser, en lo que tiene que ser, y lo que es en realidad, ¿no? Porque también el que llega a algún puesto elegible más allá de un municipio, tiene que haber llegado a partir de que alguien lo haya apoyado, algún poder adquisitivo. Lo que sí sería bueno que en nuestro país los candidatos de lo que sea tuvieran la obligación de mostrarse frente a la población con un currículum. Es decir, por ejemplo, si yo fui uno de los que votó a favor de la ley de glaciares, entonces pero vos estás loca. Eso lo van a tener oculto. Vos estás loca, vos te imaginás a Lorena Villaverde diciendo, sí, yo estuve presa en Estados Unidos porque tenía 1 kilo de cocaína. ¿Te imaginás? No se puede. Pero es lo que debiera ser. Tiene ciertos lazos raros con algunos narcos de su provincia. Sí, claro. Que también está comprobado, ¿no? Bueno, mira, hecho digamos, con Fred tiene Machado. ciertos nexos raros. Lo dejamos ahí. Vos imaginate, vamos a votar por el currículo. Entonces aparece Lidia Bolucalo, conocida como Lidia Lemon, diciendo, ¿y usted qué era? Yo era cosplayer. Muy importante. Bueno, igual yo... Eso a mí me parece que los ciudadanos tienen que tener la misma posibilidad, no importa si fue cosplayer, si fue lo que fue, si fue peluquera, peluquera es una cosa muy digna. Bueno, peluquera, pero digamos, como en su carácter de ciudadano, pero tiene que conocer sus deberes y sus obligaciones de ciudadano, no de cosplayer para No podés porque vos querés votar la lista de Milei. Entonces votás a todos los que están en la lista. Es lista completa, lista sábana. Sí. Entonces no podés. No es lista sábana, pero... Sí, pero es la lista... lista sábana es cuando vos votás el mismo desde el presidente hasta el final. Es sábana para los diputados, es sábana para los concejales. Pero no debiera ser. No debiera. Igual a mí me parece que, por ahí digo una pavada, me corrigen, lo que tendríamos que tener el derecho nosotros, pueblo, de juzgar a los representados, que son los representantes nuestros, por lo que hicieron de acuerdo a lo que ellos prometieron que iban a hacer o no. Me parece perfecto. Es más, es mucho mejor eso que mi propuesta de que cada uno diga lo que hizo. Porque eso es bastante más difícil. En cambio, lo que Miguel dice me parece muy astuto y muy En la década del 80, en la sala de periodistas de la Cámara de Diputados, donde estaban la mayoría de los medios con sus acreditados, había un cartel muy grande en la entrada, adentro de la sala, no afuera. Tenías que entrar para verlo. Un cartel muy grande que decía, grande, haga trabajar a su diputado. Y abajo chiquito decía, no lo reelija. Y es así, tenés que no reelegirlo, no votarlo de nuevo. La gente vota y vota y vota. Yo entiendo que no tenés mucha alternativa. Yo soy
peronista y sos de Santa Fe, ¿y a quién vas a votar? A la lista tal, y no te dan una alternativa, porque los tipos, la lista ya está hecha. Ya hay 10 tipos que vos tenés que votar 9, y la lista es esa, si no tenés que votar otro partido. Está bien, pero yo iría un poquito más allá, o sea, no reelegirlo no es castigarlo. ¿Por qué? Vamos a suponer que este gobierno no es reelecto, y tenemos un tipo que, genuflexo, que se pasó 5 días en un lugar con un tipo que está juzgado, que ya se sabe que es un tipo que cometió crímenes de lesa humanidad, y es un tipo, ponele que no lo reelijan, el tipo vuelve y ese mismo tipo hizo pelota al país en un montón de cosas, porque esta sociedad fraccionada, individualista y frustrada es lo que permite también que los chicos sean como son y estén haciendo los líos con las pintadas y los problemas de autoridad en las escuelas, ¿sí? Pero vos ponele que el tipo vuelva a la actividad privada, ¿no lo juzgamos por nada? No, bueno, alguna vez hablamos acá, hasta que no haya un nunca más como el que hubo para los militares, donde vos te llamen, pero usted era ministro de Economía, ¿usted firmó esto? ¿Usted firmó este endeudamiento? ¿Y la plata de la deuda dónde está? Sí, ¿Qué la hizo? Caputo nos hizo... Claro, Caputo Bueno, que nos endeudó de la manera varias que nos veces, endeudó. varias veces. Sturzenegger es la tercera Patricia vez, Bullrich. cuarta. Patricia Bullrich. Patricia Bullrich cuando nos recortó el 13%. A los jubilados y al personal del Estado. Sí, hasta que no haya un nunca más como el que hubo para los militares, eso va a seguir, porque vos sabes que te vas del poder y no pasa nada. Y no pasa, salvo si sos Cristina Kirchner o si sos Amadou Oudou, que jodieron intereses muy grandes del Círculo Rojo, de los grandes dueños de la Argentina. Hay otro que está peor, ¿eh? Sí, debido. Claro, sí, bueno, no solamente, puse 2 ejemplos, hay más. Hubo otra gente que estuvo presa, debido sigue. Por una condena creo que a 4 años, no le dan la domiciliaria a un tipo que tiene 70 y pico de años y que está enfermo mal. Aparte lo juzgaron por algo que ellos dicen que debería saber, que el loco que manejaba el tren, otro jefe de tren, no sé cómo se le dice técnicamente, iba a producir ese atentado. La verdad, hasta que no haya un nunca más como el que estábamos diciendo recién, un nuevo gobierno popular lo primero que debería hacer, por supuesto que Alberto Fernández diría, no es tan dada la relación de fuerza, poner en comisión a toda la justicia. Comodoro Pi, empezar a sacar jueces, usted... Hacerlos elegibles. Nos perdimos en el 2019 la gran oportunidad de hacer el cambio en la justicia. Exactamente. En fin. Hacerlos elegibles, que es una de las cosas que tienen los gringos. Sí. Claro, los fiscales, ellos los eligen ellos. Sí. Yo no quiero que termine el programa sin hablar de un tema, perdón, sí, decime. No, el tema que de la Junta. Dale. ¿No? ¿O no? Bueno. Sí, estamos en una semana de conmemoración. Vamos a poner en contexto. Esta semana, el 22 de abril, pero de 1985, comenzaba un hito, algo que iba a ser un hito en la historia del mundo, y así fue reconocido por distintos medios de la humanidad. ¿Qué pasaba? La sociedad civil iba a juzgar a las juntas, a los dirigentes, a los jefes de las juntas militares. Jefes de las juntas militares que habían sido dueños del país desde 1976 a 1983 y habían cometido crímenes de lesa humanidad. Ellos escondidos en lo que ellos llamaban una guerra, pero que realmente ejercieron el poder para establecer una política económica, ejercieron un poder que era reprimir, que significaba sustraer de la actividad, sustraer de la vida a la población civil. Por eso son terroristas, por eso eran terroristas. Y fue un hito porque fue la primera vez en el mundo que un gobierno democrático, que una sociedad juzgaba a los líderes de otra sociedad, que era la sociedad militar, que fue criminal. Ese juicio empezó el 22 de abril, tuvo más de 800 testigos, más de 500 horas de grabación, terminó en 10 de diciembre, si no me equivoco, del mismo año, con la condena
para mí, desde hoy, y todavía lo sigo pensando, insuficiente, porque solamente condenó a 5 militares, si no me equivoco, Videla, Macera, Viñones, creo. Fueron a las 3 primeras juntas. Viola, eran 9. Pero a cadena perpetua 5, solamente a 5, sí, pero los otros subían condenas menores. Sí, sí, y después incluso vino la ley de punto final y obediencia de vida, los indultos. Y después el indulto de Menem, que fue el que terminó de cerrar, ¿no? Recordemos que los indultos se pudieron dar porque no fueron juzgados por delitos de lesa humanidad. Fueron juzgados por homicidios, asociaciones ilícitas, carátulas que estaban tipificadas en el Código Penal de ese momento. Los delitos de lesa humanidad no se pueden indultar, por eso va a ser difícil que se dé algún indulto. Bueno, si lo quieren hacer, lo van a hacer, obviamente, pero en este contexto actual, porque fueron condenados por delitos de lesa humanidad, y estos sí fueron todos después condenados a cadena perpetua. A partir de que viene el gobierno de Néstor Kirchner. Claro, a partir de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia de vida y los indultos, obviamente. Entonces, a partir de ahí sí pudieron ser juzgados. Uh-huh. Pero bueno. Y esto se da en un contexto en el que el gobierno de Alfonsín, hay que reconocerle que tenía una debilidad muy grande, que las fuerzas que habían sostenido las dictaduras, el círculo áulico, la iglesia, la mano de obra desocupada, es decir, los grupos de tarea seguían todavía en actividad y estaban fuertes, y con eso y todo, con esas contras, el gobierno civil se permitió juzgarlos después de haberle dado a los tribunales militares la posibilidad de que fueran ellos mismos los que juzgaran a sus pares, cosa que se negaron. Nos estamos yendo, ya nos pasamos de la hora. Hasta dentro de 7 días, como siempre, acá en Radio Con Aguante, haciendo Tiempos de Resistencia. ¿Qué dije? 15 días. El que viene es 1 de mayo, no vamos a estar, pero dentro de 2 viernes vamos a estar otra vez acá. Dios mediante, dice el agnóstico. Hasta aquí, Tiempos de Resistencia. Nos encontramos el próximo viernes de 17 a 18. Porque la resistencia es colectiva.